Buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hizo todo hermoso a su tiempo. También puso el anhelo de eternidad en el corazón del ser humano, aunque no lo alcancemos a entender. La obra de Dios desde el principio hasta el fin. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Gracias por todas esas damas, amigas, compañeras de escuela, vecinas y hermanas en la fe que apoyan este humilde ministerio, Lecturas de Esperanza. Les ruego, por favor, que busquemos allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestro Dios es omnisciente, es decir, conoce el fin desde el principio. Y las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Él. Toda, toda, aún esas historias que a veces las generaciones posmodernas y seculares perciben cuestionando a Dios. ¿Qué clase de Dios aniquila a la gente cuando no consigue lo que quiere? Dicen algunos y cuestionan. A leer la destrucción, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, a leer de la historia del diluvio. La situación con este tipo de interrogantes es que son excusas. Quienes formulan preguntas de este tipo rara vez demuestran la voluntad de profundizar en la historia, de leer la palabra de Dios como lo que es, la palabra, la voluntad del Altísimo. Declaran a Dios injusto y arbitrario, como hicieron los ángeles caídos, lo que se trajo Satanás, ¿verdad? Que convence. En 1 Corintios 10, 11, 12 que leímos, el apóstol Pablo nos recuerda que estos relatos se han conservado para que podamos aprender de ellos, ¿verdad? Son una invitación a profundizar en la historia. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros que vivimos en este tiempo final. Así que los que pensamos estar firmes, tengamos cuidado de no caer, dice. El Altísimo pudo haber dejado pasar estos incidentes sin mencionarlos, a sabiendas de que solo sobrevivirían como historias antiguas, que perderían su efecto con el tiempo, pero no lo hizo. Dios es maravilloso. Él no quita ahí ni las historias, ni los hechos reales de personajes que de alguna manera podrían hacer que oscureciera su imagen. No es así. Cualquier institución publicitaria de relaciones públicas encontraría imprudente dar publicidad a capítulos tan oscuros, pero a Dios no le gusta que analicemos su relación con la raza humana, especialmente, como señala el apóstol Pablo, con nosotros, los que vivimos en los tiempos finales. Bueno, ¿y qué es esto entonces de amonestarnos? Como dice ahí Primera de Corintios, que es para amonestarnos este tipo de ejemplos y de recuerdo que el mismo apóstol Pablo describe allí en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Amonestación es la advertencia, la exhortación que se hace a quien incumple un deber, invitándole a o urgiéndole a que lo cumpla e incluso advirtiéndole de las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento. Rogamos a nuestro Padre Celestial que nos acompañe a través del Espíritu Santo en esta semana con el repaso de estos eventos en la historia, con la mente abierta y un corazón honesto. Haremos un importante descubrimiento. Y quiero decirte que te agradezco a ti, que me permite llegar a tu privacidad
y que todavía no has hecho un compromiso con Dios. Te agradezco encarecidamente porque aparte es tiempo para escuchar estas lecturas. Y a ti también que eres cristiano, que eres cristiana, pero que no conoces quizás estas verdades eternas, también te agradezco por ser parte de estas humildes lecturas y que juntos podamos comprender a la luz de la palabra de Dios estas verdades. Así que algunas veces, ¿verdad? Si cuando leemos este tipo de capítulos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, que son de alguna manera historias que podían oscurecer a Dios, quiero decirte que no es en realidad, no son capítulos los más oscuros de la historia de Dios, sino nuestra historia, la de nosotros los humanos. Debido a ello, tenemos la tendencia natural a pensar que el juicio se refiere fundamentalmente a nosotros, pero descubriremos un importante giro en la trama. No es así. Las Sagradas Escrituras aclaran que los seres humanos no podemos hacer lo que nos plazca, causando estragos en el universo, en las personas, en las familias, en el mundo, sin responder por el daño que hemos causado. El día del juicio llegará. Y de hecho, el juicio ya empezó en el cielo. Porque no es cuando Jesús venga por segunda vez que va a decir fulano, sutano y mengano a la derecha salvados y los sutano y perencejo a la izquierda perdidos. No. El juicio ya lo vamos a estudiar en esta semana. Un juicio investigador que señala y determina con pruebas contundentes la sentencia. ¿Por qué Dios ha sentenciado a unos para salvación y a otros para perdición? Así que el destino lo vamos construyendo nosotros mismos por las decisiones que tomamos acá. Dice aquí en el libro de Números 32:23, estemos seguros, nos recuerda, de que el pecado nos va a alcanzar. Dice el necio en su corazón, ahí en Salmos capítulo 14, 1 y 53, 1. No hay Dios. Hagamos lo que querramos, pues. Esto, bueno, voy a leerlo así, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominaciones, maldades. No hay quien haga el bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mira, es una gran amonestación para nosotros. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Apreciados, apreciadas que me escuchan, ¿verdad? Pero esto de que dice el necio en su corazón no hay Dios, no solamente se refiere a una persona que no crea en Dios, que sea atea. Va más allá de la negación de la existencia de Dios. Esa declaración se enmarca en el contexto de un comportamiento pecaminoso, viviendo como si nuestra maldad nunca nos va a pasar factura, pero nos va a pasar factura, ¿verdad? En esta semana y la próxima semana, si Dios lo permite, examinaremos una serie de relatos claves que abordan la segunda venida de Jesucristo, el juicio investigador, la crisis final. Como resultado de este estudio, veremos que Cristo está en el centro de todo lo que debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Discerniremos el mensaje acerca del fin dentro de algunos acontecimientos reales e históricos narrados en las Escrituras del Antiguo Testamento. En tal sentido, la creación, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra e incluso la historia de Daniel en la corte de Nabucodonosor allá en Babilonia dan testimonio acerca del fin. Así que no creamos que vamos a hacer lo que querramos y no se nos va a pasar la cuenta de lo que hacemos. Para tales personas, la historia del juicio de Dios son una seria recordación de que el comportamiento que estamos teniendo es en total contradicción con la voluntad del Eterno
y con el diseño global del universo. Lo estamos haciendo. Estamos en total contradicción. Paradójicamente, la crónica bíblica de la creación es quizás el mensaje más escatológico de las Escrituras, puesto que la historia tiene un comienzo, no es eterna, y tiene también un final. Dios preside ambos momentos, el inicio y el final, dado que el inicio de la historia ha sido obra de Dios, el final también está en sus manos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El evento de la creación. Yo sé que tú que eres cristiano crees, ¿verdad? Pero hay otras personas que también no creen. Vemos esta historia de la creación como un significado escatológico. El relato de la creación está vinculado implícitamente en nuestro anhelo de eternidad. Tanto el relato de la creación como nuestra esperanza de participar de la eternidad tiene su fundamento en la fe. Las Escrituras dan testimonio de estas ideas a través de la estructura canónica de la propia Biblia, que comienza con la creación de los cielos y de la tierra por parte de Dios y termina también ¿con qué? ¿Has leído ahí al final de Apocalipsis 21:1? Con la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Génesis 1, Apocalipsis 21:22, Isaías 65:17. Vemos esta idea también claramente expuesta en la única definición bíblica de la fe, que asocia los dos acontecimientos, la creación y nuestra esperanza acerca de la eternidad. Notemos que comienza con la fe en la creación, Hebreos 11:3, y termina con la esperanza en la promesa, Hebreos 11:39-40. También debemos destacar la importancia del séptimo día, sábado, en el calendario actual, como broche de oro de la creación. Al ocupar esa posición, el séptimo día señala el final de la historia humana. Además, el sábado contiene tanto nuestra rememoración de la creación como nuestra esperanza en la consumación futura del reino de Dios. Así que lo de escatología, no sé si, yo sé que muchos de ustedes saben, pero por los que no saben, humildemente vamos a explicar. Escatología viene del griego eschatos, que significa último, y logos, que significa estudio, estudio de los eventos finales, últimos. Así que escatológico viene de escatología, y escatología es el estudio de los últimos tiempos, es decir, de las realidades finales relacionadas con el fin de la vida individual, el fin de la historia o el fin del mundo. También se refiere a la creencia y doctrinas sobre el más allá, la vida después de la muerte y el destino final del individuo y el universo. En este sentido, nosotros vamos a tomar la primera parte. ¿Por qué? Porque es relevante la escatología, porque influye en la forma en que las personas viven sus vidas y se relacionan con el futuro. Es decir, entonces, vemos esta idea también claramente aquí expuesta en las Sagradas Escrituras, porque la creación y la nueva esperanza acerca de la eternidad tiene no su tinte, su esencia escatológica, porque también vemos ahí que se debe de destacar la importancia de los mandatos de nuestro Señor y del cuarto, que directamente también apunta ya al mensaje de los tres ángeles: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorada que hizo al cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué mandamiento nos recuerda a nosotros ahí? Que volvamos a nuestro Creador. Léelos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Desde el primero hasta el final. Y encontrarás que el cuarto mandamiento, ese mandamiento, que incluso muchos cristianos nos hacemos así, ¿no?
Ese mandamiento señala directamente al creador de este planeta y del universo. Y el final allá en Apocalipsis también, señalando al creador. Así que no tengamos en broma esto, ¿verdad? De poner atención, que cuando venimos al gobierno de Dios, no andamos haciendo lo que querramos, porque ese es el problema a veces, ¿verdad? De nosotros los seres humanos, que queremos hacer lo que querramos. Y de no, ya Dios me salvó, así que voy a robar, voy a matar, voy a guardar cualquier día. ¿Qué más voy a hacer? Voy a tener aquí este ídolo y le voy a dedicar un tiempo a este y otro a Dios. Así que si nosotros nos encontramos en una situación así, pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Basémonos en un escrito está, porque si no, podemos tristemente encontrarnos con una realidad en la sentencia del juicio final, que no es la que esperábamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que tengamos un temor reverente, ¿verdad? Un respeto por el Señor. La ira del Cordero. Es interesante notar que los perdidos y perdidas no exclaman, ¿qué es esto? Leamos por favor allí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Leeremos desde el versículo 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Rezas las sagradas escrituras. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vi los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces nos damos cuenta de que estas historias en las Sagradas Escrituras, estas narraciones, son para nuestro beneficio. Para que nosotros podamos pensar que los eventos finales en los que estamos viviendo, que el mismo entorno de nosotros nos da a conocer, es para que tengamos cuidado. Y Dios nos advierte con amor, ¿verdad? Ningún juicio de Dios es enviado de manera oculta. No, Dios siempre envía a sus siervos y a sus siervas para amonestarnos, para advertirnos, ¿verdad? A fin de que nosotros podamos equiparnos, prepararnos. Así que es interesante que estos preguntan, ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parecen conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. Mira, el juicio de Dios no tiene por qué tomarte a ti de manera desprevenida. Aquí en la Sagrada Escritura nosotros encontramos, mira, allá con el diluvio, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Allí, ¿quién podrá quedar en pie? Hagamos entonces arreglos para que estemos de pie, para que Jesús nos pueda representar allá en el juicio. Nosotros no podemos por nosotros solos. Necesitamos a un ayudador. Necesitamos a un juez, a un salvador. Y mira qué lindo. Allá en el cielo, porque aquí en la tierra no es así. Aquí en la tierra, el juez no puede ser parte, dice un principio. Significa que no puede defender o acusar. Solo puede dar sentencia de acuerdo a las evidencias y a las pruebas. Pero allá en el cielo, mira, nuestro juez es el mismo nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Así que amistémonos, acerquémonos ahorita confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Leamos por favor ahí en Mateo 24, 36 al 44. Mateo 24, 36 al 44.
reza la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también su venida, la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo dice entonces las Sagradas Escrituras? Bueno, dice que leamos hasta el 44. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y sigue relatando. Leo el 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es el punto aquí? Preparación, hermanos. Hermanas, apreciado que me escuchen. Según nuestro Señor Jesús, ¿qué lecciones deberíamos extraer de la historia de Noé? Bueno, la historia ahí de... Mira, esta no es una historia para ser contada a los niñitos, como una historia que escuchamos, no. Tiene tremendos eventos escatológicos, señales, principios, para que nosotros seamos entendidos y nos alistemos. Ahí en Génesis 5, ¿verdad? 6, 7, 8, encontramos esta destrucción que hubo primeramente de toda la gente que vivía aquí en el planeta Tierra. Los que no quisieron escuchar la advertencia de Dios, pero los que escucharon se salvaron. A saber, solo fueron 8. A estos Dios nada más justo, Dios, en la generación que viví. Que Dios nos ayude para ser encontrados nosotros justos por la bendita gracia de Jesús. Hagamos arreglos entonces. Yo no sé dónde tú te encuentras, dónde estás, pero haz una oración. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Confiesa tu pecado, arrepintámonos de corazón y haz arreglos para hacer un pacto definitivo con Él a través del bautismo, ¿verdad? Número 1, Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos, pero no lo tiene que ser para ti y para mí. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. ¿Cómo estamos ahora? Queremos saber de todo, ¿verdad? Pero no, mira, Verónica, mira, tú tienes que leer temas y lecturas ahí más interesantes del ambiente, ¿verdad? Que le llamen la atención a los jovencitos, a las damas, algo que de verdad sea relevante. Deja de leer esas cosas de fachada. Con mucho respeto y agradezco profundamente a los que apoyan este ministerio, de verdad. Lo agradezco, que el Señor les bendiga poderosamente. Es mi oración. Pero información hay bastante, ¿verdad? Pero nos negamos a creer. Se les dijo lo que iba a suceder a los antediluvianos. Simplemente no quisieron creer, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo estamos nosotros también? No queremos, ¿verdad? Por la fe, Noé. Así que condenó al mundo. Dios no condenó a los antidiluvianos porque comían y bebían. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Son necesidades básicas. Porque Dios mismo nos ha dado todo. Cuando creó el planeta Tierra, no creó primero al hombre y después el ambiente. No, Él puso una atmósfera, un ambiente correcto para el desarrollo integral del ser humano. Así que no es el problema de comer o beber o disfrutar de las cosas que Dios nos permite para satisfacer nuestras necesidades materiales. El pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia quien es el originador de ello. No creamos que es nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestro poder el que hace posible las cosas. Tiene su lugar, pero démosle el lugar y la honra primero al que de verdad creó todo y que es el dueño de todo, inclusive de nosotros. Así que se debió a que se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería, dice, pecado, ¿verdad? Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraron su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Por eso es que no puedo estar hablando una cosa y haciendo otra, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo es
que estoy viviendo delante del Señor. Me estoy engañando. Si yo hablo una cosa y estoy haciendo otra. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Poderosamente. A mí también, en primer lugar. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para las personas. Al principio pareció que muchos recibían advertencias, sin embargo, no se volvieron a Dios. Hay muchos que escuchan también, pero no se vuelven al Señor. Volvámonos a Él, que Él está listo esperándonos, con los brazos abiertos. Bendito sea Jehová. No se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Renunciemos a nuestros pecados, hermanos. Apreciados que me escuchen. Durante el tiempo que predicó ahí en el diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu y resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado. Que Dios nos ayude, amados, apreciados. Aunque los hombres fueron tan perversos, Dios no los destruiría sin previo aviso. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, dijo el Señor, mas serán sus días 120 años. Ahí lo vemos en el versículo 3 de Génesis, capítulo 6. Algunos creyeron y otros murieron en la fe, pero con el paso del tiempo, el mensaje perdió su poder sobre la gente que estaba descuidada y enamorada del mundo. ¿Qué nos pasa ahorita a nosotros, hermanos? Estamos descuidados a veces, ¿verdad? Enamorados de todo, menos de Jesucristo. Jamás, ¿qué nos pasa? Volvámonos al Señor, nuestro primer amor. Olvidaron todo pensamiento de peligro y se rieron de Noé por construir un arca en tierra seca. Y es que decían, ¿cómo es eso que va a llover? Que va a caer agua de arriba para abajo. Estas son las cosas que se creen por fe, hermano. En ese tiempo no llovía. El agua no caía de arriba para abajo. No había ciclo hidrológico del agua. La tierra se regaba, dice, con un vapor que subía, dice allí en el libro de Génesis. Pero el trabajo de construcción continuó. Noé mostró su fe por sus obras. Y por su fe y sus obras condenó al mundo. Del mismo modo en que Noé advirtió al mundo, el pueblo de Dios de hoy debe advertir. ¿A quién, hermanos? Al mundo. De que se acerca el juicio del Señor a esta tierra. Este sentimiento irá en aumento a medida que el tiempo pase. Del mismo modo en que Noé advirtió al mundo, nosotros, el pueblo de Dios, debemos advertir también al mundo. Quizá tendremos la misma resistencia perversa que Noé encontró. Pero hermanos, no desfallezcamos. Animémonos, llevemos este mensaje grandioso. El juicio del Señor, la ira del Cordero, está por caer a esta tierra. Y nosotros somos llamados. Los que profesamos esperar la pronta venida de nuestro Salvador, debemos tener una fe como la de Noé, como la de Abraham, la cual quedó registrada para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin del mundo. Debemos creer que Dios habla fervientemente con nosotros, contigo, y que no se puede jugar con Él. Él habla con seriedad y exige de nosotros una fe implícita y una obediencia voluntaria. Entonces, hará brillar su luz en torno a nosotros. Seremos todos luz en el Señor. Dios tiene una luz especial en esta era del mundo. Un mensaje especial que dar en la proclamación del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Los mandamientos de Dios. Llamar a la gente a tener cuidado, a seguir. Porque dice ahí, ¿verdad? Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchísimas gracias por ser parte de este tiempo, de esta lectura. Que el Señor pueda bendecirte abundantemente y abra nuestros ojos, nuestro entendimiento a estas sagradas verdades
que son de interés actual, porque los juicios de Dios están por caer en este mundo. Y nosotros, tú y yo, debemos estar preparados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza, donde abordaremos acerca el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Incluso tocaremos más adelante la historia de Daniel en la corte de Nabucodonosor, que dan testimonio acerca del fin. Amén.